Para el análisis de este circuito vamos a requerir conocer las incógnitas de corriente en la fuente de voltaje 1 y el voltaje que cuenta la fuente de corriente I1. Para ello existen dos métodos, que sería el método por mallas y el método por nodos. Vamos a comenzar por el método de mallas. Para ello debemos establecer el sentido de nuestras mallas y cuántas mallas tenemos. Aquí vamos a establecer 4 mallas que podemos detectar como M1, M2, M3 y M4. El sentido de corriente de nuestra malla 1 lo vamos a determinar con el sentido de la flecha de la corriente, de la fuente de corriente, que sería sentido antihorario, donde entraría por R4, sigue por R3, R2 y regresa a la misma fuente de corriente. Para la malla número 2 vamos a establecer un sentido de fuente de sentido horario que saldría por el lado negativo de la fuente de voltaje, estaría por R3, continúa R2, R1 y regresa a la fuente. Para M3 de la misma manera de sentido horario entraría por R6, R5, R4, R3 y volvería a R6. Por último, para R7 de la misma manera va a ser sentido horario. Entraría R1, R2, R3, R4, R5, R7 y terminaría entrando de nuevo por R1. Aquí podemos observar que tenemos una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Entonces, para la malla 1 determinamos que la magnitud de corriente en esa malla es el valor de la fuente de corriente, en este caso 1 ampere. Entonces, en nuestro sistema de ecuaciones establecemos que malla 1 es igual a 1 ampere. Para la fuente de voltaje, en nuestra malla 2, se determina que tenemos un voltaje de 1 volto. Entonces, la suma de corrientes multiplicada por el valor de cada resistencia nos tiene que dar el valor de este voltaje. Entonces es lo que ponemos en este apartado del lado izquierdo. Lo colocamos de manera negativa, ya que nos va a determinar más bien por el sentido que nosotros establecemos nuestro flujo de corriente, ya que empezamos del lado negativo de la fuente y comenzamos en un sentido horario. Para establecer nuestras ecuaciones, como tenemos del lado izquierdo, que son estas, por cada malla debemos establecer una ecuación. Debemos de tener en cuenta que cuando los sentidos de corriente de nuestras mallas se encuentran siendo el mismo, es decir, la malla 3 tiene el mismo sentido de corriente con la malla 2, las resistencias que corresponden a R3, R4, R5, se diría que las corrientes se restan. Entonces, por eso podemos detectar signos negativos como en este apartado y en este. Y así sucesivamente con cada una de las mallas. Al final de cuentas, utilizamos el software de Wolfram Matemática para poder determinar de manera más rápida un sistema de ecuaciones. Esto también se puede realizar por medio de calculadora, pero lo hicimos así. Para nuestras incógnitas, establecimos como K nuestra incógnita de voltaje de corriente, ya que, como se mencionó anteriormente, el valor de la corriente que está en esta fuente multiplicado por el valor de cada una de las resistencias y la suma de estos debe de determinar el voltaje que tiene esa malla. Como podemos notar, tenemos el valor de 714.286 miliamperes o 0.714 volts. Esto por medio de una simulación que tenemos aquí, lo podemos observar que sería el mismo valor. Tenemos prácticamente el mismo valor y se determina de manera fácil. Por el método de nodos también podemos hacerlo, y para ello hicimos una reestructuración del circuito para poder detectar de manera más eficiente los nodos, que tendríamos nodo 1, que sería este punto, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Este es el nodo 4. Rápidamente podemos decir que en el método de nodos establecemos cuánta corriente entra de un nodo y cuánta corriente sale. Y sin dudar alguna, esta debe de ser la misma, es decir, la misma corriente que entra debe ser la misma corriente que sale. Para ello, tenemos que hacer evaluaciones
entre dos puntos, que sería el nodo 1 con el nodo 2, el nodo 1 con el nodo 5, el nodo 1 con el nodo 4 y así sucesivamente con cada nodo, para poder determinar todo flujo de corriente que existe en un nodo. Y se debe de tomar en cuenta cada elemento resistivo que hay entre cada uno de los nodos, para poder así calcular la corriente, para así poder calcular la corriente que existe en cada nodo y cada corriente que sale de él. Anteriormente, como pudimos ver, tenemos que calcular la corriente que existe en esta fuente de voltaje. Para ello está nuestra incógnita llamada K, de la misma manera, y con el sistema de ecuaciones establecemos que la suma de todas las corrientes o resta de ellas que sale de un nodo debe ser la misma que sale o que entra. Por eso ponemos que en el nodo número 1 tenemos la suma de todas las corrientes que entran y salen, debe de darnos el resultado de corriente de este punto. Otro punto que cabe mencionar es que el nodo 1 siempre va a tener una alimentación de un voltio, ya que está en un circuito paralelo. Más bien, su alimentación está en paralelo, entonces establecemos que el voltaje 1 siempre va a ser igual a un voltio. Ya con el uso del software podemos determinar los valores rápidamente, que nos da que el nodo 1 va a valer esto, el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5. Pero aquí, para poder determinar de una manera precisa el voltaje que existe entre esta fuente de corriente, no hay como tal una ecuación o un punto en esta corriente que nos lo diga. Entonces, para poderlo calcular tenemos que hacer una resta entre el nodo 2 y el nodo 4, que sería 0.857 menos 0.142, y de este modo tendríamos el mismo valor que tenemos de 0.714 volts. Para poderlo comprobar tenemos que apagar nuestra simulación de este lado y corremos esta misma. Entonces tenemos el mismo valor que habíamos detectado arriba, 714.291 amperes, milivolts. Y para poder determinar nuestra constante K, que es nuestra corriente, usamos un amperímetro y probamos que sea el mismo valor, y efectivamente es el mismo valor. De esta manera podemos calcular la corriente y el voltaje de un circuito no plano por dos distintos métodos, que serían el método de nodos y el método de mallas, con el simple punto de establecer nuestros nodos y nuestras mallas.